Desde luego, gracias a CEJA y a todos los organizadores, buenos días a todos y a todas. Yo suscribo totalmente mucho de lo que ya han dicho mis colegas en esta mesa, que es además un placer compartir con ustedes. Desde luego, las malas prácticas siempre están ahí presentes, digamos, siempre es posible arrastrarlas. En el caso de México, y creo que en ese sentido quizá Panamá se sienta un tanto identificado, nosotros pudimos aprender de otras experiencias, es decir, países que ya habían entrado desde los 90 en la reforma procesal penal nos permitió a nosotros aprender cosas buenas y cosas malas que no deberíamos, que no, o intentamos no replicar. Una de esas fue definitivamente el tema de oralidad. Nosotros desde el inicio de nuestra reforma tuvimos las audiencias preliminares o la metodología de oralidad para todos los tipos de audiencias, incluyendo las preliminares. Déjenme regresarme un poquito. Nuestra reforma ha tenido varios momentos importantes al día de hoy. Inició en el ámbito local, nosotros somos un país federal y los esfuerzos de reforma iniciaron en estados. En la materia penal era un poder que se reservaba a los estados, por lo tanto cada estado podía emitir su código procesal penal y su código penal. Entonces así empezó la reforma con iniciativas locales que sin duda influenciaron la posterior reforma constitucional en el 2008. Esta reforma constitucional que ya obligó a todos los estados y a la federación a implementar el sistema de justicia penal vino con varios defectos, incluyendo uno al que me referiría más adelante con profundidad, que es el tema de la prisión preventiva automática, ¿no? Una disposición que está en nuestra Constitución por una serie de delitos. Entonces, a pesar de esta reforma, digamos, trajimos el sistema acusatorio a todo el país, se terminó de implementar en el 2016, pero en este tránsito de implementación de 8 años también se nacionalizó el proceso penal en el sentido de que se estableció que tendríamos solo un código que sería aplicable en los estados y en la federación. ¿Qué es lo que trajo este código? Bueno, pues en términos de oralidad, lo que nosotros vimos en México es que los primeros estados, con este impulso muy fuerte por implementar un nuevo sistema, tenían muy buenas prácticas. Se capacitó muchísimo a los operadores, a todos en grupos por meses, los encerraban, les pagaban su salario, además los elegían, ¿no? Con exámenes de oposición. Era tremendamente bueno lo que pasaba. Conforme avanzó la reforma, esto fue en decadencia. Empezaron a haber cambios de poderes, de liderazgos en los estados y esto también influyó en la manera en cómo se elegían a los operadores jurídicos. No había carrera, por ejemplo, hasta la fecha no hay carrera en las defensorías, salvo que pertenezcan al Poder Judicial, pero entonces no es carrera de defensores, sino carrera dentro del Poder Judicial. Las procuradurías también tienen problemas en esto y en los poderes judiciales pues hay prácticas también diversas. Conforme fueron avanzando estos sistemas y la implementación ya en todo el país, nosotros empezamos a ver la decadencia de las prácticas de oralidad. Cuando viene el Código Nacional Procesal Penal, el código empieza a sobreregular prácticas, digamos, pensando en lo que estaba en decadencia, estableció, por ejemplo, una disposición que dice que el juez debe propiciar que las partes no lean. Es decir, este tipo de normas están en nuestro código y constantemente se repite que todas las etapas del proceso se tienen que llevar a cabo conforme a los principios del sistema acusatorio y de manera oral. Entonces, el código empezó a sobreregular justamente porque veíamos que se empezaban a dar este tipo de prácticas. Nosotros… como les decía, tenemos la oralidad desde las audiencias preliminares, tenemos una audiencia combo, una audiencia inicial que reúne 5 tipos de decisiones, el control de detención, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso en medida cautelar y el debate sobre el plazo de cierre de investigación. Tenemos esta particularidad de la vinculación a proceso que me gustaría mencionar porque justamente tiene que ver con un problema que mencionaba Elvin. Este momento es lo que en otros países conocemos o se parece a la discusión del supuesto material, ¿no? Previo a la definición de la medida cautelar, pero el estándar es muy incierto porque puede ser desde la discusión es sencilla, no pasa nada, se discute tal como el supuesto material o hacemos un minijuicio. Porque
este momento da la oportunidad a la defensa para que ofrezca medios probatorios. Y se vuelve un minijuicio. Entonces, en esta etapa tan previa, ¿no?, de repente se puede discutir el fondo del asunto. Tiene también un valor estratégico. Justamente por la existencia de la prisión preventiva oficiosa, muchos defensores la han utilizado estratégicamente para que, digamos, desvincular a la persona que defienden del proceso desde ese momento, porque de otra manera se quedaría en prisión preventiva automática. Esta es una de las grandes pendientes que tenemos y que ha afectado en definitiva la calidad de las audiencias preliminares, ¿no? Tenemos la audiencia intermedia, a la que le precede una fase escrita, donde se da la acusación. Tenemos una fase de descubrimiento probatorio muy particular también en nuestro sistema, que viene también de repente alguien dice, es que el Ministerio Público esconde pruebas, entonces todos descubramos nuestras pruebas. Y eso se da antes de la audiencia intermedia, donde se discute y se depuran los hechos y medios probatorios para ir al juicio oral. La calidad de la litigación definitivamente también, aunque hay un espectro de prácticas diversas, desde muy malas hasta muy buenas, también la vemos en decadencia. Y esto, en definitiva, por los expertos que entrevisté para este informe, hay una coincidencia en que tiene que ver con la falta de capacitación continua de los actores. Mucho tienen que ver las universidades en esto. Es decir, las instituciones, por un lado, tienen su responsabilidad de mantener los programas de educación continua, de capacitación continua de sus operadores, pero las universidades hoy es el día en que siguen enseñando el sistema viejito, el mixto inquisitivo. O sea, yo doy clases en una universidad y el temario que a mí me dan es del sistema anterior. Obviamente yo no lo doy. Entonces, elegí la libertad de cátedra. Pero así están las universidades. Entonces tenemos una serie de factores que están afectando la calidad de la litigación en nuestro sistema, que no necesariamente son del propio sistema, sino también factores externos que tienen que ver con la educación jurídica y que son bien importantes. Mis alumnos de 20 años todavía me preguntan por qué no pueden introducir el informe pericial del perito, ¿no? Entonces, o sea, me tengo que regresar 10 años de educación jurídica para explicarles por qué no se puede. En fin, estas son algunas de los grandes pendientes que tenemos y solo por último quisiera mencionar dos cosas rápidas. La etapa de segunda instancia sigue siendo escrita, es decir, nuestra oralidad se queda hasta la primera instancia. Tenemos también la parte de ejecución penal, que a pesar de que la nueva ley de ejecución penal dice que se tiene que llevar conforme a los principios del sistema acusatorio, lo cierto es que en la práctica sigue habiendo un expediente que viene de la autoridad penitenciaria y eso es lo que se discute en juicio, con poca intervención de las partes, poca contradicción y poco debate. Un tema que nos importa mucho en México, especialmente en el instituto donde trabajo, es el lenguaje utilizado en las audiencias. Nosotros cotidianamente observamos audiencias para ver qué es lo que está pasando. No va mucha gente, la verdad, a las audiencias y en gran parte es porque es totalmente inaccesible. O sea, el lenguaje que se sigue utilizando, ya hemos hecho estudios de control con sistema anterior y sistema nuevo, la gente sigue sin entender lo que está pasando en las audiencias. Sus abogados no les explican bien, los dejan a menudo con poca información sobre sus propios procesos y cuando uno va a los juicios se da cuenta que pues tampoco los actores que están ahí, incluyendo a jueces y juezas, se preocupan demasiado porque las partes, la persona víctima, la persona imputada, entiendan lo que está sucediendo. Eso lo vemos cotidianamente, el formalismo y la baja calidad también de la litigación, la forma en que se ha interpretado por muchos actores la oralidad en el sentido de leer lo que tienen en el registro, en la carpeta de investigación, afecta sin duda lo que nosotros pensamos que es una condición esencial para el acceso a la justicia.